María Jesús, ¿qué estás pensando? ¿En qué estoy pensando? Pienso en las oportunidades que nos brinda la vida, incluso y sobre todo en estos momentos de dificultad como los que estamos viviendo. ¿Por qué? Pues porque a mí particularmente me ha activado la creatividad y ha hecho que a nivel profesional hayan nacido proyectos en mi mente que, bueno, pues unos ya estoy poniendo en marcha y otros tendrán que esperar a que pase esta crisis sanitaria. En todo eso estoy pensando. Pues bueno, de estos proyectos y de muchas más cosas nos va a hablar hoy María Jesús Reich. Vamos a comenzar esta entrevista. Ya sabéis que la podéis ver en YouTube y la podéis escuchar en iVoox. Comenzamos. ¿Qué tal, María Jesús? Qué ganas tenía de hablar contigo, aunque hace Y poco, yo, relativamente poco, que nos vimos en persona, sí, porque las dos cierto. estamos en la misma ciudad, en Sí, en Valencia. Valencia. Sí, María la verdad es que Jesús es sí. una valenciana, pero que ha viajado muchísimo. Nos tienes que hablar de tus viajes porque, bueno, yo me he leído 5 páginas de biografía que me ha enviado. Normalmente, María Jesús, me envían un currículum, ¿vale? Con ahí Vale. cuatro títulos, en fin, lo que sea, ¿no? María Jesús me ha contado realmente, pues, su vida y la verdad es que me parece súper apasionante y me generan muchas dudas de por qué pues una persona que más o menos tenía una vida ya más o menos hecha, de repente dejas todo y te vas a dónde. A Italia. Me fui a vivir a Italia. Dejé mi vida y me fui a Italia. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta. Bueno, pues durante toda mi vida profesional, que fueron más de 15 años, estuve trabajando como juez, como secretaria judicial o letrada de la Administración de Justicia, como se llama ahora, como abogada, tenía mi despacho, tenía una vida hecha. Pero durante todos esos años yo tenía como una necesidad de desarrollar aquella faceta mía que de verdad estaba dentro y necesitaba salir, y era la docencia. A mí me encanta dar clases, me apasiona, me gusta ver cómo la gente aprende, cómo puedo transmitir lo que sé e incluso aprender yo para transmitir cosas que a lo mejor pues aprendo en ese momento, ¿no? Y bueno, pues decidí que quería vivir en Italia porque había empezado a estudiar hacía años italiano, había hecho muchos viajes a Italia, me sentía, sobre todo en Florencia, como en mi casa. Yo llegaba allí y me sentía, decía, ahora estoy en mi casa. Y al final, bueno, pues después de muchos años de estudiar italiano, de ir a Italia, de tener esa sensación de necesito desarrollarme, dije, ahora es el momento, un momento de dificultad a nivel personal, y cogí las maletas, lo dejé todo, bueno, resolví la situación del despacho, donde que era mío también, dejé mi casa, dejé mi familia, lo dejé todo y me fui a vivir a Italia. Y allí, bueno, pues me fui un poco a la aventura, la verdad, ¿para qué mentir? No tenía trabajo y lo único que pensaba es, quiero dar clases. Y como estaba en un país extranjero, pues qué mejor que dar clases de español. Así que empecé a moverme por todo el norte de Italia, realmente. Dejé mi currículum en Roma, en Milán, en Florencia, en Venecia, en todas partes. Y al final lo conseguí. 2 meses después me llamaron para dar clases en Mestre, en Venecia, y casi muy poco después en Milán. Así que yo hacía, bueno, pues me iba de Venecia a Milán para dar mis clases. Yo era, bueno, feliz absolutamente.
Y la verdad es que fue un periodo difícil porque, claro, dejas todo, tienes que cambiar la mentalidad, tienes que cambiar toda tu vida. Pero estaba muy contenta porque era quizá esa fuerza que sale de dentro y que te dice, sigue para adelante, que tú puedes y bueno, vas a conseguir ese sueño, ¿no? El ser docente y ver a la gente cómo aprende. Y me encantó. Y Al desde final, bueno, entonces, es una aventura, pero es una aventura siguiendo tu camino, el camino que sí, tú ya sabes que es el que tienes que seguir, ¿no? Entonces, sí, es aventura, pero no tan aventura como decir, bueno, voy a ver de qué me sale, sino que yo no, ya sé que quiero ser sí, docente y quiero enseñar a exacto, la gente y ver ese brillo en los ojos de las personas que están exacto, aprendiendo, ¿no? Eso exacto. engancha, ¿eh? Buah, Eso es de las drogas más duras que hay. de verdad que sí, de verdad que sí. A mí me encanta. Yo reconozco que, bueno, también la suerte fue que en Milán, por ejemplo, me llamaron para hacer clases online y esas clases online eran para abogados, curiosamente, ¿no? Y esos abogados necesitaban aprender español y lenguaje jurídico. ¿Para qué? Pues para hacer el máster de la abogacía en España. Entonces, de cierta forma, fue muy bonito, ¿no? Porque ahí pude unir mi faceta de jurista con mi faceta docente de español y no solamente les enseñaba español, sino que también les transmitía esos conceptos jurídicos que necesitaban, que iban a necesitar para hacer ese máster. Y la verdad es que lo disfruté mucho, muchísimo. Fue algo impresionante. Bueno, hemos partido en esta entrevista ya, digamos, de la mitad, ¿vale? Sí, Pero voy a retroceder, porque en vale. realidad tú no empiezas tu vida en Italia o No, queriendo irte a Italia, sino que, bueno, pues tu carrera profesional empieza mucho antes. Y me ha interesado mucho esto que has dicho, ¿no? Que has estado como jueza, entiendo que sí. jueza sustituta o no sé cómo se Sí, llama, jueza exacto, jueza sustituta. sustituta. Y también como lo que antes era la secretaria judicial, que me he enterado ahora que le han cambiado el nombre, porque lo has Le han dicho tú. cambiado. ¿Cómo se llama ahora? Letrado de la Administración de Justicia. Ole ahí. Bueno, yo lo entiendo más como secretaria judicial porque entiendo lo que es la figura del secretario judicial. Sí. Bueno, y cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado a ti como jueza, porque seguramente, ¿dónde estabas? ¿En un juzgado de guardia A ver, yo estuve en Valencia. Al principio me nombraron para Massamagrell, pero realmente donde de verdad ejercí como juez fue en Valencia, en los juzgados de Valencia. Aún era el edificio rosa antiguo. Sí, Y bueno, pues la verdad es que me pasaron muchas cosas, sobre todo, no sé si la gente se acordará, pero yo fui la juez de guardia que me tocó el tema del Teatro Princesa, de los ocupas del Teatro ay, Princesa. cuéntanos eso, a ver, ¿qué pasó? Pues la verdad es que fue muy curioso, ¿no? Porque era un domingo, era una guardia que en teoría tenía que ser tranquila, y yo llego al juzgado y me dicen, hay 54 detenidos y yo me quedo con una cara como diciendo, ¿qué me estáis contando? ¿54 detenidos? ¿Por qué? Y bueno, y encima digo, pero ya están aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, era como, y entonces me dicen, no, no, la policía quiere hablar con usted, señoría. Y yo, vale, vale, pues nada. Y me contaron un poco, ¿no? Una ocupación. Una Ahora que ocupación. está tan de moda, ¿no? El tema de los ocupas. Y yo decía, vale, pues que me expliquen. Y bueno, nada, me leí el atestado, hablando con el fiscal. Bueno, pues había sido una fiesta en realidad de unos chavales que parecía movimiento Ocupa porque habían puesto carteles por la ciudad. Y bueno, pues empecé a tomarles declaración. Nadie quería declarar. Al final uno de ellos sí que declaró, pero nadie, ninguno quería declarar. Y uno incluso, claro, me veía jovencita y me dice, ¿y tú quién eres? A ver, ¿y tú quién eres? Y yo era La como, que igual te enchirona para el resto de tu vida. y claro, yo allí digo, ¿cómo que quién soy? No me ves aquí sentada detrás de la mesa. Y era como, digo, yo soy la juez, yo soy la juez, yo soy la que voy a decidir aquí, ¿no? En este momento si te vas a prisión o te vas a la calle. Y bueno, pues me acuerdo que me llamaba, bueno, mi familia me llamaba por el teléfono, la gente que me conocía, y yo allí mirando el teléfono diciendo, por favor, deja de llamarme, ¿no? Y nada, Porque fue, se estaban enterando o algo por las claro, noticias. claro, Goma Espuma estaba hablando por la radio del Goma tema. espuma. Ah. Sí. Bueno, en la radio, en la televisión, estaba el tema por todas partes, ¿no? Y claro, era yo la juez de guardia y yo decía, madre mía, no me puedo creer esto. Eran mis primeras guardias en realidad, ¿no? Porque yo en realidad no estaba en un juzgado. A mí me llamaban para hacer las sustituciones pues, de 3 días de permisos de los jueces, Claro. de una baja por enfermedad, de una vacante.
las vacaciones, todo eso. Entonces, claro, yo iba en realidad de un juzgado a otro y me tocó, bueno, pues realmente creo que era una baja por enfermedad en aquel momento y me tocó ese juzgado y estaba allí no solamente por un fin de semana o por 3 días, sino que más o menos por un periodo relativamente largo. Y me tocó esa guardia y yo decía, no me lo puedo creer, 54 detenidos, aparte de otras muchas cosas que ocurrieron en esa guardia. Bueno, pero ¿y entonces qué pasó con esos 54? Pues nada, yo los dejé que se fueran a su casa, el fiscal no pidió prisión. Menos al que te había dicho que tú quién eres, ¿no? Ahí se lo dejarías en Chirona, estará aún por ahí, ¿no? Pobre, no. Los dejamos a todos que salieran, se fueron todos a su casa, estaban además, eran chavales, estaban los padres en la puerta. Bueno, había como una manifestación fuera, ¿no? Porque estaban los padres, los periodistas, había un montón de gente. Pero bueno, nada, se fueron todos a su casa y luego ya el asunto continuó. Yo, de hecho, ya se me acabó la sustitución esa y terminar el asunto no lo terminé. Luego sí que me interesé un poco lo que había ocurrido, porque en realidad es que, bueno, pues estaban haciendo una fiesta dentro del teatro, ¿no? Se habían metido allí a hacer una fiesta y había pues un montón de gente. Estaban bebiendo, estaban de fiesta, lo que es un sábado noche de fiesta. Pero en un teatro, bueno, ocupando un teatro. Exacto, ocupando un teatro que no tocaba, ¿no? Eso no tocaba. Lo que pasa es que, bueno, pues hicieron alguna cosa que no debían de hacer, ¿no? Porque pasó la policía y empezaron a lanzarles cosas. Y entonces, claro, pues ahí se armó todo lo que se tenía que armar. Y acabaron todos pues viniendo al juzgado de guardia, detenidos en el juzgado de guardia. Bueno, y después, ¿cómo continuó la historia? ¿Qué es lo que... La historia es que al final acabaron, pues nada, que no los condenaron porque en realidad no se entendió que fuera un delito de ocupación, tampoco se pudo determinar quién lanzaba las cosas a la policía, al final... Bueno, les salió gratis al final la fiesta. La cosa le salió bastante bien. Bueno, pero ¿y las anécdotas? Igual que tienes tú la anécdota como jueza, yo estoy convencida que esos chavales, porque eso fue hace años, ¿no? Hace bastante. Eso fue hace años, sí, en el año 2000 sería. O sea, hace 20 años. Claro, esos chavales ahora tendrán como 30 y tantos, 40 años. Sí. ¿No? Entonces tendrán como esa anécdota que les contarán a sus hijos de yo una vez hice una fiesta, me detuvieron. Que tu padre es Carca, mira, yo una vez estuve... Te lo voy a explicar. Y había una jueza ahí que era una chavala. Y que yo le decía, ¿y tú quién eres? Me enfrenté a la autoridad. Que soy conformista, yo conformista. Exacto, imagínate todos esos chavales lo que le van a estar contando a sus hijos, ¿no? Sí, ¿Te imaginas que alguno ve esta entrevista? ¡Qué fuerte! Imagínate, y luego deja comentarios, yo estuve ahí. Sí, la verdad es que fue interesante, ¿no? Porque te encuentras con una situación que de entrada no sabes lo que es, que tienes que ponerte bueno, pues ahí a leer un atestado. Y además con la presión de tiempo, ¿no? Porque si tenías a toda la gente ahí en la puerta, los padres, los periodistas, tal, ahí, la susurcorda, todos ahí. Fíjate que empezamos creo que a las 4 de la tarde a tomar declaración, que en realidad no declararon, entonces salvo uno o dos, no me acuerdo, creo que uno o dos declararon. El resto dijo que no quería, que se acogía a su derecho a no declarar y no declararon, ¿no? Pero acabamos a la 1 de la madrugada. O sea, fue tremendo, era uno detrás de otro. Y yo decía, madre mía, qué barbaridad. Yo pienso, si llegan a declarar, yo creo que aún estás ahí. Aún estoy ahí. Tu padre se hizo viejo esperando a declarar. Sí. Bueno, pues al final yo creo que ese tipo de cosas son las que nos enseñan, ¿no? Porque cuando en el trabajo es todo, como tú dices, si todas tus guardias hubieran sido súper sencillas y no hubieras tenido nada, pues realmente no hubieras aprendido tantas cosas, ¿no? Al final son esas adversidades las que nos van haciendo aprender. Aprender, es verdad. Es súper bonito, ¿no? Porque vas creciendo, te vas dando cuenta de las cosas, vas corrigiendo errores, porque hay mucha gente que piensa que cometer un error es malo, que va, al contrario, cometer un error es genial. ¿Por qué? Pues porque aprendemos, ¿no? Aprendemos de los errores y nos damos cuenta de, fíjate, tengo que hacerlo de otra forma la próxima vez, ¿no? Y eso es genial, eso es crecimiento, eso es ir hacia adelante y no pararte para nada, ¿no? Y es muy bueno, muy bueno.
Claro, porque no sé si te pasa a ti cuando das clase, a mí me pasa que muchas veces los alumnos no quieren hacer algún ejercicio porque tienen miedo a equivocarse. Ah, sí. Y Oh, yo sí, les sí. digo, claro, es que si ya lo supierais todo, aquí no estaríais conmigo, Claro, estaríais haciendo claro, otra cosa, pero no estaríais aquí claro. conmigo. Yo no Ahí espero que es. lo hagáis perfecto, pero al final el que no lo hace no aprende, ¿no? Efectivamente, el que no lo hace no aprende y el que no se equivoca muchas veces tampoco. Yo cuando a mis alumnos también les digo lo mismo, además casi al principio de las clases, ¿no? Les digo, equivócate, equivócate, es bueno, no te preocupes, comete el Claro, error y vas a ver cómo la siguiente ya no lo cometes. Y si claro, lo cometes otra, a la tercera ya no lo cometes. Es la forma de crecer y quizá todas las personas, ¿no? Hay quien se resiste a ese error, pero solo aprendemos con los errores. ¿Qué le vamos a hacer? Somos totalmente, humanos, somos humanos. totalmente. Y yo creo que es absolutamente necesario, pero yo creo que es una cuestión también cultural. Sí, Tú vas a Estados Unidos y la gente que no ha fracasado en un negocio tal no es nadie. Y sí. aquí, sin embargo, el fracaso se ve Uf, como algo súper negativo, como no lo sí, digas, qué no, vergüenza. Y es exacto. algo que yo creo que forma parte, ¿no? Forma Sí, parte forma parte. de la vida y yo creo que se aprende más. O sea, yo por lo menos Yo soy sí. de los que piensa que o te lo pasas bien o aprendes. O sea, las dos Sí, cosas a la vez es más difícil. Yo eso intento que es mis alumnos complicado. lo pasen bien y aprendan, pero lo cierto es que al final es a base de Sí, equivocación. Y una sí. cosa, María Jesús, porque creo que no lo hemos dicho, yo, claro, yo como me lo sé, pues ya me pienso que los demás también se lo saben. Pero tú ahora mismo a fecha de hoy, porque hemos ido dando saltos, ¿vale? De Italia hemos vuelto aquí a cuando eras jueza y tal. Sí. Tú a fecha de hoy, cuéntanos, tienes una superacademia con un nombre muy chulo. Sí, abrí mi academia hace realmente poco, un año, en septiembre del año pasado, y se llama Degusta el Español. Olé. Sí, me encanta, ¿verdad? Es bonito el nombre. ¿Y a Es qué sabe el como, español? ¿a qué sabe? Sabe a aprender, sabe a divertirse, sabe a transmisión de cultura. Lo que pretendo realmente, porque yo he estudiado muchísimo, me encanta, ¿no? Me encanta crecer, me encanta hacer cursos. Entonces he ido cogiendo un poco las experiencias de cada cosa para poder ofrecer. ¿Y qué quiero ofrecer? Quiero ofrecer lo que yo puedo ofrecer desde mi conocimiento, desde mi experiencia, desde todas esas, bueno, pues esas aventuras que he tenido, ¿no? Recorriendo un poco distintos lugares y haciendo distintos cursos. Entonces, ofrezco el aprender español, aprender cultura española, porque lo que me he dado cuenta es que la gente aprende una lengua, pero tan importante es aprender la lengua, la gramática, su forma de expresión, como aprender la cultura del lugar. Porque aprender la cultura es realmente saber, saber expresarte. Entonces me he dado cuenta que España, no sé por qué, no exporta la cultura que tenemos. No la exporta y no la enseña. Por ejemplo, a nivel gastronómico, si nos damos cuenta, conocemos la cultura italiana, la gastronomía italiana, pero la española, que es tan extensa que cada lugar, cada región, tenemos un plato, bueno, un plato no, tenemos un montón de platos, tenemos distintas bebidas, tenemos un montón de cultura gastronómica que no se conoce. Entonces, un poco, ese es un ejemplo, ¿no? Un poco es transmitir nuestra cultura, que es típico español, que no es la paella y las tapas, sí, lo Y tenemos, los pero no. toreros, Y los toreros, que y los enseguida en cuanto toreros. ponen, el otro Oh, día estaba viendo un programa de estos de arquitectura, de estos que uh van a -huh. ver casas y tal, y salió España, ¿vale? Que iban a ver una casa en España. Y enseguida te ponen la guitarrita típica flamenca y tal, o sea, El con toro. mogollón de estereotipos, o sea, somos Sí, los sí. de los estereotipos Sí, muy es concretos verdad. además. Y dices, ¿por qué? Si tenemos muchísimo, además muchísimas cosas que ofrecer. Y claro, para mí no solo es eso, no solo es expresarte en español, no solo es enseñar nuestra lengua, sino también toda nuestra cultura. Y procuro, ¿no? En mis clases que la gente pueda leer algo sobre España, transmitirles cosas de los distintos lugares.
y que sepan qué tenemos, qué pueden encontrar y que no solamente es el flamenco, porque el flamenco no es de toda España, el flamenco es del sur. No solamente tenemos pues, los vinos de Rioja o de Ribera del Duero, que son maravillosos, pero tenemos muchas cosas, muchos más vinos. En cuanto a comida ya ni te cuento, ¿no? Es Bueno, algo digo yo que les impresionante. hablarás de la paella valenciana y les Les hablo explicarás y que les la paella explico. valenciana es solo de Valencia, Oh, ¿no? tú Te no lo te digo puedes porque, imaginar, tú no a te puedes ver, imaginar, o sea, la lucha que tengo yo con eso. Porque, bueno, la primera es decirles que es de pollo y conejo, que eso ya es como, ¿qué me estás contando? Y tú dices, ¿qué te estoy contando? Te cuento que es de pollo y conejo y verdura y no lleva nada de marisco ni de pescado, ¿vale? claro, porque hay muchos tipos de paellas realmente, ¿no? Pero la Sí, paella valenciana es la de pollo y la conejo de de pollo y toda la conejo. vida y con Sí, el garrofó, que se llama aquí, que es exacto, como la alubia exacto. esta Sí, grandota, y sí. las judías verdes y tal, ¿no? Sí, Y claro, fíjate que, perdona que te sí, corte, sí. pero es que me ha hecho gracia porque este martes pasado hice una entrevista en Instagram y hablamos de la paella, ¿no? Y se explicaba, era para italianos el programa, entonces les explicaba esto mismo, ¿no? Que la paella es de pollo y conejo, que lleva el garrofón, que lleva la judía verde y los caracoles y muchas veces se le pone romero. Entonces les explicaba un poco cómo funciona, porque me llama la atención. Cuando vivía en Italia y lo explicaba, me decían, no, 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 la paella es con marisco. No, no. Una cosa te digo, yo he estado en Italia, en Bérgamo. Sí, Recuerdo que estuve ahí una vez porque había un vuelo directo de estos de, ¿cómo sí. se llama la compañía esta aérea tan Ryanair, barata? De Ryanair, Ryanair, que iba Ryanair. directo a Bérgamo. Y era pues así un fin de semana de, venga, ¿dónde vamos? Tal. Y encontramos un restaurante así por una de las calles principales. María Jesús, el plato de paella 40 euros. Digo, Madre mía, qué estamos barbaridad. perdiendo dinero, escúchame, porque mi Sí, marido hace unas paellas buenísimas. Digo, estamos perdiendo dinero. Un plato de paella 40 euros, que la paella es barata, porque en realidad es un plato sí, que originalmente era sí. de las sobras de la semana y tal. Y es un plato barato. 40 euros el 40 euros. plato. Es una El plato. barbaridad, qué Los barbaridad. italianos, tú que has vivido en Italia, son expertos en estas cosas. Nosotros que no Ay, nos sabemos vender. ahí es lo que yo digo, que no nos sabemos vender. Ellos son los grandes vendedores y de verdad, o sea, yo los admiro por eso. Pero claro, es que nosotros también podemos hacerlo y debemos hacerlo porque No nos tenemos cosas valoramos lo maravillosas. No, suficiente no, es eso. como país, como cultura. No, yo creo que tenemos algún complejo de inferioridad o algo No y lo sé, pero es verdad. nos creemos que lo de fuera es mejor. Y esto me pasa a mí, ¿sabes cuándo, María Jesús? Lo veo yo a veces en los congresos, que Sí, van buscando a alguien que sea de fuera, como que si es de fuera es es mejor, mejor. porque suena Sí, como más cosmopolita. sí, Cuando es aquí es que cierto. tenemos gente, y además tenemos de todo lo que tú dices, Sí, cultura, gastronomía, profesionales sí, de mucho nivel y sí, creo que es tenemos un cierto. complejillo ahí como de Sí, inferioridad. ¿Y tú hay que algo, estás hay con algo. gente de otros países, eso lo ves? ¿Te das cuenta de eso? Eso lo veo, sí, eso lo veo. Se valora más al español, en cierta forma se nos empieza a valorar ahora, ¿eh? Pero es cierto que se valora más a quien viene de Estados Unidos, a quien viene de Inglaterra, a quien viene de Alemania, no sé por qué incluso de Francia, ¿no? Es como si hubieran estudiado en otra galaxia y se les considera de otra manera. Ahora ya empezamos a estar en el mundo, ¿eh? Yo reconozco que ya no solamente piensan en nosotros y piensan en la paella, sino que ya empiezan a ver que tenemos un buen nivel. Pero nos está costando mucho y es por eso, por lo que comentábamos, ¿no? Porque no nos sabemos vender, porque parece que nos quedamos encerrados en nuestro país y, y no damos la cara hacia afuera. Y eso es una pena, porque aquí tenemos un buen nivel educativo intelectual, tenemos grandes intelectuales y yo creo que deberíamos de vendernos un poquito mejor. Y esa es mi intención, ¿no? Yo cuando hablo de lo que hay aquí, lo que quiero transmitir es que tenemos buen nivel y que podemos estar a la altura de los demás sin ningún tipo de problema. Podemos y estamos. Lo que pasa es que no lo parece. No nos No lo lo damos, no creemos. nos lo creemos, exacto. Es más cuestión, es más eso, ¿no? Que no nos lo creemos, pero es así. Sí, y en tu academia, qué personas van? ¿Es de niños? ¿Es de adultos?
¿Qué países son los que te suelen ir? Bueno, país, a ver, ¿qué personas de qué Ya, ¿qué países te suelen? personas? Sí. Bueno, ¿Te aquí imaginas toda realmente, Italia en tu toda academia? Italia aquí. Pues tengo alumnos de todas las nacionalidades y en cuanto a las edades puedo decir un poco lo mismo. De nacionalidades últimamente han venido muchos polacos, muchos alemanes, italianos, claro, franceses, no sé, vienen un poco de todos. Quizá la parte que menos viene, pero porque no hacen cursos de idiomas, son los ingleses y irlandeses, bueno, estadounidenses, les pilla más lejos, ¿no? Pero lo que es Europa, salvo Inglaterra e Irlanda, sí hacen cursos, sí vienen y sí se interesan. Ahora también hay muchos rusos que viven en España o que vienen aquí de vacaciones que también están interesados en aprender la lengua. Entonces, bueno, pues un poco de todo tipo, quiero decir, de todos los países van viniendo. Claro, ahora con lo que nos está pasando, pues hago las clases online. Eso te iba a Y decir, sí, ¿cómo ahora has reconvertido? Porque tú antes era todo academia presencial, ¿no? presencial, sí. Tienes una academia en Valencia. Sí, sí, en la calle Doctor Sumsi, número 48, está la academia. Y sí, está abierta. Y Lo ahora que lo pasa has reconvertido. sí, estoy en ella. De hecho, esta es la academia. Lo que pasa es que hago las clases online porque, pues por prevención, porque la situación está complicada y porque creo que la seguridad de las personas está por encima de todo lo demás. Entonces, bueno, pues online se pueden hacer sin ningún problema, son prácticamente iguales que las presenciales y utilizo prácticamente los mismos materiales porque, bueno, pues comparto las pantallas y puedo hacer prácticamente lo mismo. Lo único, muchas veces los juegos que hago que no se pueden hacer porque no estamos presenciales, en presencia física, pero por lo demás prácticamente igual. Y bueno, por lo que me decías de las nacionalidades, las que te digo, y de las edades, pues mira, yo pensaba que solamente le iba a dar clase a gente más o menos mayor, ¿no? Y adultos. Pero me encontré con que me pidieron dar clase a unas niñas que tenían 8 y 11 años, tienen 8 y 11 años. Y bueno, pues la cuestión es que dije, vale, ¿por qué no? A mí me gusta tratar con los niños. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. De hecho, continúo con una de ellas online y es una experiencia preciosa. ¿Por qué? Porque los niños te dan otro punto de vista, ¿no? Y te dan otras cosas, te activan la creatividad, te activan la forma de enseñar y te hacen aprender muchísimo también con sus cosas, con lo que te cuentan, con cómo interaccionan contigo. Y bueno, pues la verdad es que no me paro a si son niños, si son adultos, si son adolescentes. El que quiere clases de español conmigo puede tenerlas sin ningún problema. Y no solo de español, porque uno de mis proyectos, que, bueno, por lo que decía, ¿no? Que la creatividad se me ha puesto en marcha con esta situación. Y la verdad es que ahora he hecho un poco de menos mi profesión, pero no tanto el ejercerla, sino el transmitir el conocimiento. Porque cuando estuve trabajando como abogado, como letrada de la Administración de Justicia, como juez, me di cuenta de que cuando la gente se pone a escribir, le cuesta. Le cuesta escribir con lenguaje jurídico, sobre todo al inicio, ¿no? De la profesión, cuando uno está estudiando, ahora con el máster, que sí que he dado clases de derecho a gente que está haciendo un máster, me doy cuenta de esa carencia, ¿no? Que necesitan necesitan las herramientas necesarias para poder hacer buenos escritos, porque el abogado tiene que expresarse bien, pero también tiene que saber expresarse en el escrito. Entonces, he creado 3 cursos y uno es para aprender a redactar demandas civiles, que quizá es el ámbito jurídico más complejo. Luego, escritos jurídicos en general, aprender a escribir escritos jurídicos. Y el tercero es a interpretar jurisprudencia. Entonces, son 3 cursos dirigidos, bueno, pues a profesionales del derecho, a estudiantes de derecho, a estudiantes del máster, que quieran eso, que quieran aprender a escribir, a expresarse, a saber cómo reflexionar, porque yo quiero transmitir esa reflexión del abogado, ¿no? Esa reflexión del jurista
que de repente tiene que ponerse delante del cliente o delante de los abogados, depende de la posición, ¿no? Y saber lo que le están contando, asimilarlo, integrarlo y luego expresarlo. Entonces, quiero enseñarles a hacer esa reflexión a través de, bueno, pues luego manifestarlo en un escrito, pero aprender esa reflexión porque no es fácil la profesión. La profesión tiene su dificultad. Tienes que saber dónde está, pues dónde estás tú, si eres abogado, dónde estás tú con tu cliente, pero también tienes que saber qué va a pensar el de enfrente, qué va a pensar el contrario, qué te va a contestar, qué tienes que decir para, bueno, pues que tu pretensión vaya hacia adelante y, bueno, pues consigo, ¿no? Entonces, he creado esos 3 cursos porque me interesa también mucho esa parte de mí que no la he dejado nunca la he dejado aparte porque sí que he dado clases de derecho y sí que he estado en contacto constante con el derecho, pero ahora quiero como ofrecerlo más directamente y que puedan aprender a eso, a esa reflexión para expresarse. Y si alguien se quiere apuntar, ¿dónde tendría que buscarlos? Pues en Degusta el Español, en mi página web que se llama degustaelespañol.com, pueden encontrar los cursos. Hay esos 3 cursos que he mencionado. Está toda la información y ahí pueden comprarlo. Y yo ahora mismo voy a organizar uno para seguramente dentro de 2 semanas que se llamará Aprender a redactar una demanda civil. Y, entonces, siempre tienen que ir a esa página web, degustalespañol.com, sí. ¿no? Para También encontrar en mi ahí... Facebook, sí, exacto. Eso. También en mi Facebook, que es de Gusta el Español Valencia, está también siempre la publicación de los cursos. En Instagram también aparece de Gusta el Español Valencia. Y también pueden encontrarme en LinkedIn en María J. Reig. Y bueno, en todos esos sitios yo publico mis cursos y voy indicándoles cuándo van a empezar, los horarios. Son cursos además que, bueno, esto lo aprendí de ti, Sonia, esto te lo tengo que agradecer. Son cursos que organizo un día a la semana, 1 hora, les doy la clase y luego les pongo deberes para que activen todo lo que hemos aprendido y, bueno, pues luego les corrijo los escritos, los es un buen comento. sistema. Sí, la verdad es que sí. Yo te tomé ahí... Me lo llevo. Sí, me lo llevo. Escúchame, entonces estás en Facebook, estás en Instagram, estás en LinkedIn, ¿te falta el TikTok? Sí, me falta el TikTok, lo reconozco. ¿Te imaginas No la te oigo, abogada Sonia. tiktokera? Sonia, no te oigo ahora. ¿No me oyes? Ahora sí, Ah, no sé vale. qué había pasado. Digo, la abogada tiktokera. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Yo sería Te tremendo. gusta el español.tiktok. TikTok. Y haciendo vídeos, haciendo la voltereta ya, el colmo. Claro, haces el baile ese así absurdo que hacen en el TikTok, que yo no sé hacer, mi hija sí que lo hace, no sé qué. No, yo a mí no me lo pidas, yo esto no. Y a la vez les estás explicando algo, ¿vale? Porque el sujeto y el predicado. ¿Por qué no? Oye, ¿Por qué no? oye, nunca Se se les sabe, nunca se quedaría. sabe. Se Ya te les digo que quedaría. nunca se sabe. Estoy aprendiendo mucho de las redes sociales. Claro, porque además es que ahora yo creo que uno de los aprendizajes que nos hemos llevado, yo creo que todo el mundo del tema este de la crisis sanitaria ha sido bueno, el ponernos con las pilas, ponernos las pilas con el tema de redes sociales, de videoconferencias, etcétera, ¿no? Porque Sí, éramos todo como más presencial. Y bueno, pues hemos tenido que cambiar un poco el chip. Yo es una cosa, bueno, para mí es lo único positivo que he sacado de la pandemia, la verdad. Sí. Todo lo demás, no te voy a mentir, no me parece positivo, pero el tema de redescubrir, porque esto ya estaba. Sí que estaba, sí. El Zoom y todo esto ya estaban. Sí. Pero yo creo que había hecho una vez un Zoom, me parece, no me acuerdo por qué, y ya está, ya nunca más había hecho nada, ¿no? Y desde marzo, pues todos los días, al final es todos los días unas cosas y otras, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es lo único positivo. ¿Qué te llevas tú como aprendizaje de toda esta situación que estamos aún viviendo? Pues me llevo de positivo un poco lo mismo que dices tú, ¿no? El haber retomado, porque en mi caso era retomar. Yo sí empecé con las clases online
Claro, en Italia, ¿no? Sí, 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 estuve mucho tiempo con clases online y además eran 5 horas muchas veces seguidas de clase, o sea que más o menos yo lo tenía muy asimilado. Pero es cierto que yo siempre pensaba, yo creo que las mejores clases las presenciales, prefería las presenciales y de hecho, bueno, pues realmente monté la academia por eso, ¿no? Porque aparte quería dar clase presencial, aparte de actividades que organizo en la academia, ¿no? Organizaba, porque ahora no. Pero es verdad que he retomado el online, he retomado las redes sociales para dar publicidad a las cosas y es lo positivo que encuentro, ¿no? Aprender siempre, aprender más cosas en este sentido. El estar a gusto y de hecho el poder contactar, ver que de repente el mundo se abre, aunque estamos en casa, ¿no? El mundo se abre con las redes. Es como, vale, yo te estoy dando clase y tú estás en tu casa, estás en Italia, estás en Alemania, estás en Francia, estás, da igual, en Galicia, ¿no? Pero puedo estar contigo. Y eso creo que es muy bueno porque nos conecta y seguimos todos conectados y podemos seguir creciendo y podemos seguir aprendiendo muchas cosas. Y la vida yo creo que es crecimiento y ese crecimiento tenemos que mantenerlo siempre vivo. De manera que eso es lo positivo que he encontrado, que seguimos, yo veo que el crecimiento lo podemos hacer en este momento de una manera más intensa porque lo tenemos todo como más a mano, online. Y de hecho yo te lo agradezco a ti porque, por ejemplo, el curso que yo hice contigo, ¿no? Durante la pandemia a mí me hizo crecer muchísimo. Me, me abrió la mente mucho y aprendí muchísimo con tu curso y me encantó. Fue algo fantástico, de verdad que Porque sí. además tú viniste al curso que empezó en marzo, Sí, estábamos mega confinados, o sea, luego ya sí, abrieron un poco la mano y ya hemos podido salir y tal, pero es cuando no sí, podíamos salir más que una persona al supermercado y sí, ya sí. estaba, acordaos Exacto, sí, de ese sí, era momento, tremendo, ¿no? era tremendo. Y tuve ahí alumnos que en ese curso que me dijeron, oye, lo mejor de la semana, o sea, Sí, por lo menos este ratito me lo alegras sí, porque es bueno, verdad. ya me conoces, María Jesús, pues contando yo mis batallitas, ¿vale? Que parezco Sí, siempre sí. el abuelo cebolleta, contando ahí las historietas Pero y bueno, pues por lo menos a pasar el ratico, porque es que fue un momento muy duro. Yo nunca pensé en sí. mi vida que nos íbamos a ver en estas, ¿eh? No, eso es verdad, yo Es tampoco que lo ni se pensaba, me había no. ocurrido que íbamos a tener a la policía ahí que no nos dejaba, bueno, porque, claro, Movernos. por un motivo, que no podíamos, o sea, que teníamos que justificar a dónde íbamos, Sí. que yo para ir a casa de mi madre casi iba medio de, ¿sabes? Clandestina. Medio clandestina, que dices, pero si voy a ver a mi madre que vive ahí, a unas calles más para allá, ¿no? Sí, fue tremendo. Y, recuerdo que iba mi marido, hacía la compra, Sí. ¿vale? La traía a casa, la de mi madre, porque él hacía la compra, la nuestra y la de mis padres. La Ujú. traía a casa y entonces yo cogía la compra de mi madre para poder tener la excusa para ver a mi madre, porque si no, es que no la veía y era, uff, Sí, muy era difícil. tremendo, ¿eh? O Era sea, muy difícil. en mi vida hubiera yo pensado esto. Yo tampoco, Y yo al final tampoco. esto, María Jesús, también te hace pensar, ¿no? Un poco en qué es importante y en quién es importante. Y tanto. ¿Quién es importante y qué es importante en la vida, no? Yo la verdad es que ya quizá en las cuestiones materiales las eliminé de mi vida hace muchos años, ¿no? Cuando decidí que Sí, rompía cuando te con todo en mi vida. fuiste con la mochila Exacto, a exacto, Italia. Ahí ya exacto. eso es Ahí ya, ese es el desapego material, sí, vamos, máximo sí, exponente. Sí, sí. sí. Claro, ahí yo ya lo hice. Con esto me he dado cuenta que, bueno, pues todavía he evolucionado más en ese tema, ¿no? En que las cosas materiales no importan, importa quién tienes al lado, con quién de verdad puedes contar, ¿no? Y expresar el cariño a las personas que de verdad están contigo, con quien puedes compartir. Eso es lo importante. Yo creo que las cuestiones personales superan en todo a cualquier otra cuestión. Y crecer ahí es maravilloso. Y yo en esta pandemia me he dado cuenta también, ¿no? Es quién tengo al lado, con quién cuento y de verdad con quién quiero estar. Y eso no tiene precio, no ¿Con tiene quién precio quieres para mí. estar?
Pues yo ahora mismo con mis amigos y mi pareja. Y mi pareja es, creo que la persona más importante en mi vida. Y es verdad, he pasado yo me acuerdo en ese periodo terrible, ¿no? Que también él era el que iba a comprar y demás. Y hubo un momento que ya había pasado un mes o algo así, y yo le dije, en realidad yo estoy bien. O sea, porque yo estaba feliz. O sea, estábamos confinados, estábamos pasando un momento dificilísimo y yo estaba feliz porque tenía a la persona que quería tener a mi lado. Estábamos pasando ese momento juntos sin más aspavientos, ¿no? Era todo como muy tranquilo, muy sosegado, siempre teníamos risas el uno para el otro y bueno, estábamos los dos con nuestros proyectos, con nuestras cosas, trabajando y compartiéndolo todo. Él estaba en una mesa y yo en la otra y compartíamos cada minuto del día. No sé, era como muy, muy dulce todo. En realidad, si yo pienso en esos 3 meses de confinamiento, para mí fueron duros por la situación exterior, pero fueron dulces para mí. Fue un momento personal muy dulce. Y de verdad, se lo digo a él muchas veces, ¿no? ¿Recuerdas ese momento? Porque para mí fue muy bueno y la verdad es que siempre nos encontramos la sonrisa del uno con la del otro, ¿no? Porque fue para los dos y es muy bueno cuando te encuentras en esa situación tan bonita. Al final uno, pues la pareja, los amigos, es la familia que elige, ¿no? Sí, Y al exactamente. final es la que, bueno, pues es estar con la gente que te aporta y Sí, que te responde bien, ¿no? Porque tú exacto. has tenido alguna que otra situación en la que no se ha No, respondido como se debía responder. exactamente, sí. En mi vida personal las situaciones han sido bastante complicadas hasta que en realidad me di cuenta, porque todos elegimos, ¿no? Y no nos damos cuenta muchas veces de las personas que elegimos o que elegimos que se acerquen a nosotros. Entonces, muchas veces tenemos ciertos vicios, bueno, por creencias, por educación, y, y no estamos con la persona correcta. Entonces, dejamos muchas veces que nos digan lo que tenemos que hacer, somos sumisas ante las situaciones. Yo era sumisa en determinados momentos con mi anterior pareja, con mis anteriores parejas, incluso con mi familia. Hasta que te das cuenta, y yo he trabajado mucho en mi cuestión personal, en mi avance de reflexión para poder estar en el punto que estoy ahora. Y cuando te das cuenta que, bueno, pues que hay cosas que uno no tiene que permitir, que hay que buscar el respeto, el equilibrio con las personas que tienes al lado, entonces es cuando de verdad encuentras a esa persona que está contigo, con la que estás en equilibrio y que pues tienes una vida plena, que no es necesariamente el tener todo lo material, sino justo a la persona, ¿no? Con la que compartir los momentos. Nada de cuestiones superficiales, sino el compartir, el estar una persona por la otra. Y depende del respeto, depende de haber trabajado ese mundo interior que todos tenemos, ¿no? El quitarnos muchas creencias que no nos sirven para nada y darnos cuenta de que si nos queremos a nosotros mismos, si yo me quiero a mí misma, al final la persona que tendré al lado será esa persona que también se quiera a ella misma y con la que pueda compartir las cosas tú, sin reproches, sin tú haces esto o haces aquello. No sé, para mí la evolución ha sido muy, muy dura, pero muy bonita. Y he de decir que agradezco, ¿eh? Agradezco todo lo malo pasado, porque como decía al principio, de los errores se aprende y vas evolucionando y cuando te trabajas, ¿no? Ese interior, al final te encuentras, te quitas esas creencias, te quitas todo el lastre que has ido acumulando a lo largo de los años y bueno, llegas a tu tranquilidad. Yo estoy de verdad absolutamente ahora tranquila conmigo, con mi conciencia. Me siento libre para elegir, me siento libre para interactuar con las personas. Me he quitado un montón de máscaras que no sabía ni que tenía. Y bueno, pues ahora es como relajación. Me siento bien conmigo y
he conseguido ver que yo también soy importante, no es que solo los demás son importantes, y creo que es algo que de verdad todos tenemos que trabajarnos, ¿no? Porque una vez llegamos a querernos a nosotros mismos, es cuando nos encontramos y sabemos quiénes somos, dónde queremos estar y cómo queremos hacer las cosas. A partir de ahí es como que todo se vuelve fácil. Claro, el trabajo es duro, ¿eh? No digo que sea fácil. A mí me ha costado bastantes años y supongo que el punto de partida fue ese irme a Italia, ¿no? Y bueno, pues ahora puedo decir que gracias a todos los que contribuyeron a que ahora pueda ser quien soy y pueda estar donde estoy. Realmente nos has descrito magistralmente el camino hacia el autoconocimiento y hacia la autoestima, sí, que van muy juntos, o sea, van muy juntos de la mano de aceptarnos sí, como somos, con nuestras sí, luces, nuestras sombras, de trabajarnos las sombras, de estar orgullosos sí, de nuestras luces y en definitiva también de rodearnos de gente que nos valore como somos, no como en su cabeza creen que deberíamos ser. Exactamente. Porque al final eso te genera muchísima ansiedad, el intentar cumplir con un perfil que realmente no es el tuyo, el intentar cumplir con un patrón que no te corresponde, y eso es muy duro. Muy duro. Así que yo no puedo más que felicitarte por haber hecho ese camino. Te estaba escuchando embelesada porque realmente es un camino que hemos recorrido muchas personas. Yo me he sentido súper identificada con lo que estabas diciendo. A mí también me ha costado muchos años recorrer ese camino, darme cuenta de qué sí y qué no, qué es aceptable y qué no es aceptable para mí. De aceptarme como soy, e intentar mejorar eso cada día, pero bueno, aceptando mis errores y mis defectos, que son muchísimos. Y realmente me estaba viendo reflejada en lo que has dicho, lo has descrito magistralmente, pues como solo una profesora estupenda y maravillosa puede hacer, pues claro que sí. Así que bueno, os he querido presentar hoy a María Jesús, como veis, una persona, aparte de encantadora, pues con mucha vida, con mucho recorrido, que tiene muchas cosas que contar, con una historia de Italia por aquí, la de los ocupas por allá, con una academia que era presencial, que es presencial, pero también es virtual, que enseña español, que enseña temas jurídicos. Como veis, una persona mega completa en todas las dimensiones, y que además nos cuenta su experiencia de vida, su crecimiento personal para llegar a ser hoy una mujer poderosa, que al final eso es lo que nos gusta aquí, ver mujeres que tienen poder interno, que se saben gestionar y controlar, y eso es algo, la verdad, que siempre fantástico de ver. Así que, María Jesús, ha sido un placer. Igualmente, Sonia, ha sido un verdadero placer compartir este rato contigo. Pues Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por pasarte este ratito por aquí y nos vemos en el siguiente. Chao. Muy bien. Adiós. Chao.